amigas habitantes de este país, les invito a hacer un recorrido sonoro por las rutas que han trazado las investigadoras e investigadores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, donde las comunidades, su cultura y el territorio nos hablan. Mapas parlantes, rutas de la investigación antropológica en Colombia. Tenemos que encontrar un lenguaje que comunique, un lenguaje que le llegue a la gente en las dimensiones de los problemas que vive la gente. Las ciencias sociales entendidas como una caja de herramientas para el actuar. Siga, por favor, siga con confianza, acomódese, póngase los audífonos y súbale al volumen a Mapas Parlantes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea la hora en la que escuchen el podcast de Mapas Parlantes, rutas de la investigación antropológica del ICANN. El día de hoy contamos con una invitada muy especial. Ella es María Teresa Salcedo, investigadora del Grupo de Antropología Social del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Realizó sus estudios de pregrado en antropología en la Universidad de los Andes y realizó 2 maestrías en la Universidad de Columbia, en filosofía y antropología. Ha escrito notorios libros como Emoción, Control e Identidad, Las barras de fútbol en Bogotá, Antropologías transeúntes y Fricciones sociales en ciudades contemporáneas, en colaboración con Andrés Salcedo Fidalgo. María Teresa, un saludo y gracias por acompañarnos hoy en Mapas Parlantes. Cuéntanos un poco más sobre tus intereses disciplinares y las líneas de investigación que manejas actualmente. Buenos días, Andrea. Mis intereses disciplinares y las líneas de investigación que trabajo son la antropología urbana, la ciudad en los espacios públicos y la relación entre lo legal y lo ilegal y la seguridad y la inseguridad. También me interesa la perspectiva etaria de la antropología social. En estos momentos estoy trabajando en temas de juventud, cuál es la relación de los jóvenes con los temas que yo trabajo en el espacio público, cómo construyen los espacios y cuál es su relación con las normas y con lo transgresor. Gracias, María Teresa. Es muy interesante la posibilidad que nos brinda la antropología de investigar diversas temáticas, sobre todo porque se piensa que la antropología se reduce únicamente a los temas étnicos, pero tu trayectoria es una trayectoria de investigación urbana. ¿Podrías contarnos ahora de qué se trata la investigación que actualmente desarrollas en el ICANN? La investigación que actualmente realizo en el ICANN la realizo desde el año 2016 en 3 ciudades del país: Bogotá, Medellín y Barranquilla. Es una investigación que se preocupa por comprender qué sentido tiene para los habitantes urbanos la protección de sus entornos, de sus barrios, de sus vecinos y de sí mismos. Y se pregunta por el significado de la representación que tiene la seguridad y la inseguridad en distintos espacios de estas ciudades, que son 3 ciudades muy distintas desde el punto de vista geográfico y espacial. ¿Y esta investigación tiene un título definido? Sí, es una investigación que se llama Significados antropológicos de la seguridad, estudios en la ciudad colombiana. Ya que justamente nos hablas de que llevas desarrollando esta investigación desde 2016, me gustaría que nos describieras dónde se ubica, es decir, geográficamente cómo son estas ciudades, tal vez una descripción etnográfica de estos lugares donde estás trabajando. Estas son 3 ciudades muy distintas geográficamente. Bogotá es un altiplano a una altura considerable. Medellín y el Valle de Aburrá en una geografía de valle, encerrado en un valle como una taza de café, que ellos la llaman así,
y Barranquilla sobre el nivel del mar. Medellín tiene una geografía de montaña, los espacios son muy inclinados hacia abajo o hacia arriba cuando hay que subir a los corregimientos, y también se sube mucho cuando uno camina en los barrios, hacia los espacios públicos, hacia las casas de vecindad. En Barranquilla encontramos lo plano de la arena, incluso la arena en las calles de Barranquilla es bastante notoria y crea una sensibilidad muy particular con el espacio. Estos espacios en los que yo trabajo son las calles. Durante toda mi carrera, en mis investigaciones, yo trabajo en las calles el caminar, el andar por las calles, el caminar con otros mientras uno habla de la investigación, y generalmente las investigaciones tienen una metodología que es caminar y hablar, caminar y escuchar narraciones. Es un trabajo metodológico que yo realizo desde la década de los 80s. Empecé a caminar con recolectores de papel, cartón y materiales reciclables. Es una metodología que yo acuñé en la antropología urbana y me parece importante haber seguido con este trabajo de que otros narradores me cuenten sus historias y sus vivencias de la seguridad e inseguridad, de lo legal y lo ilegal mientras caminamos. Entonces, digamos, estos espacios son muy importantes porque tienen que ser espacios reconocidos a partir del andar, y a partir del andar por distintos espacios, y encontrarse uno con otras personas con las que uno se va a reunir a hablar, sea con jóvenes en una cancha de fútbol, con jóvenes en una corporación artística, con jóvenes que danzan, que hacen teatro en las calles o en un teatro, con jóvenes que cantan e improvisan hip hop, con mujeres también que le hablan a uno de su inseguridad en sus barrios y de cómo se reúnen con otras mujeres en los barrios. Mujeres jóvenes que hablan sobre la inseguridad y la seguridad de sus barrios, y digamos que hablar de los espacios es hablar cómo uno lo recorre, y ese recorrido construye una representación de los espacios. Y los desarrollos sobre la seguridad y la inseguridad derivan en la manera como uno los percibe mientras los anda. La seguridad y la inseguridad solamente son percibidas en la medida en que alguien recorre los espacios de una manera confortable o muy poco confortable. Digamos que la comodidad de los espacios está muy ligada a las percepciones de seguridad e inseguridad de mucha gente en muchos barrios, y también cómo se reúne la gente a procurar, a gestionar que todo funciona bien en sus espacios. Así es la espacialidad, es una espacialidad recorrida, percibida desde una red de personas, vecinos que aspiran a tener una mejor experiencia de sus barrios desde las gestiones que realizan por su bienestar. Hay unas representaciones de los otros como personas, como habitantes, como desconocidos que son amigables con alguien o reconocidos por otro, o son desconocidos y simplemente alguien es indiferente y los otros son anónimos y yo respeto ese anonimato, o también otros respetan ese anonimato. O también sucede que otros pueden llegar a agredir a alguien en muchos casos, en los casos en los que la gente tiene esa experiencia de inseguridad en la calle. La gente cuida sus pertenencias, le cuenta a otros cómo cuidarlas, se reúnen a hablar de estos temas y cómo esto redunda en un capital cotidiano para todos. María Teresa, justamente antes de la entrevista estuve leyendo uno de tus artículos que se llama Escritura y territorialidad en la cultura de la calle. Y me pareció muy bello porque es como una analogía entre caminar la calle y escribir etnografía. ¿Cómo ves esa relación entre caminar, recorrer el espacio y la etnografía en sí misma? Bueno, Andrea, como te decía, la etnografía es una forma de reconocer una serie de datos, una serie de historias que uno recogió en campo, una serie de relaciones, porque la etnografía también es un tema de interrelación con otros. Esa etnografía tiene mucho que ver con la manera como alguien percibe los espacios. Los trabajan desde una relación con otros y son unos espacios que no son encontrados listos para la identificación. Son unos espacios que se habitan y que se recorren y que se reconocen y se apropian en la medida en que uno se aproxima a ellos, hablando con la gente
y se recogen las narraciones que uno requiere para uno entender qué es lo que está pasando, porque uno llega a los sitios y la pregunta es, bueno, ¿qué puede estar pasando en este sitio? Yo quiero hacerme amiga de estas personas porque esto de la etnografía tiene mucho que ver con una relación afectiva, de confianza, emocional desde mi punto de vista, ¿no? No lo quiero, digamos, homogenizar a todos los etnógrafos, pero para mí la amistad en el campo, en el trabajo de campo, es esencial para la recolección de lo que muchos llaman información y de lo que muchos llaman los informantes. Para mí la amistad, construir amistades, construir alianzas permanentes en campo es básico para pensar la información, y eso se refleja mucho en las notas que se hacen en los diarios y se refleja mucho en lo que uno escribe en los textos, de tal manera que los altibajos del texto o los altibajos de la etnografía tienen mucho que ver con los altibajos en el asfalto, los altibajos en los cables de la luz. Por ejemplo, pienso en Barranquilla. En Barranquilla esos cables de la luz están todos enredados, que así debería ser un primer texto para quien está interesado en entender qué es la inseguridad en Barranquilla, que es una serie de interconexiones muy anudadas, y a partir de ahí tú entiendes qué es lo que pasa con la seguridad y la inseguridad en esta ciudad, muy en diálogo también con las políticas públicas de la ciudad, porque es el distrito de Barranquilla, el distrito de Bogotá, el que acordó, el que instala la infraestructura o el que hace que la infraestructura carezca, y esa carencia genera una cantidad de inseguridades en muchas comunidades urbanas. Entonces ahí la metáfora de los cables de la luz enredados de poste a poste es interesante para entender cómo uno construiría la etnografía. Entonces son importantes las imágenes y la cantidad de ruido que hay en las calles, en los espacios para construir un texto. Eso es básico de todo lo sensorial que es necesario para construir la etnografía. María Teresa, yo quisiera que de pronto profundizaras un poco más cómo ha sido esa experiencia emocional en la relación con las personas con las que trabajas en campo. Bueno, Andrea, lo emocional o afectivo tiene que ver con lazos de amistad con personas que le quieren contar a uno cómo es la ciudad, cómo es la historia de la ciudad en el presente, cuáles son los problemas que tiene la ciudad. Y la amistad se revela, digamos, en la manera como uno es recibido en los espacios, en la manera confianzuda como uno habla en los espacios, en las casas de las personas, en los patios, en las aceras. Eso para mí es la amistad, una incondicionalidad de, digamos, calidez en espacios sumamente inhóspitos en donde mucha gente sentiría miedo. Mucha gente sentiría miedo y yo no lo siento porque se construyen unas relaciones de afecto incondicionales, y de esa manera yo realizo mis textos, mis relaciones con las personas en campo. Por ejemplo, en el barrio Rebolo de Barranquilla, que yo tengo buenos amigos y nos sentamos a hablar en las mecedoras, nos movemos en los barrios con los jóvenes, en lugares que son aparentemente inseguros. Y un ejemplo importante es la manera como ahí yo puedo entrar a los espacios. La amistad permite que yo entre a espacios difíciles de penetrar, espacios difíciles de entrar. Entonces digamos que es como un aura de confianza. La amistad es un aura de confianza, no son relaciones sentimentales, son relaciones de calidez que son capaces de construir un aura a través de la cual usted puede entrar a los sitios con mucha confianza, y además no es teatro. No es parte de una táctica, de un drama en donde uno hipócritamente exige que uno tiene que ver con la gente. No, es de verdad que uno está comprometido con el espacio. Así es como yo trabajo. Yo trabajo con una ciudad que está viva, con unos espacios que están vivos. No es solo que la gente esté viva, sino que los espacios están vivos y yo entro en una relación sumamente objetiva con los espacios. Los espacios no se me olvidan, no. Yo soy capaz de volver a recorrer esos sitios con los ojos cerrados. Ese es un ejemplo, es tal vez sumamente emotivo de lo que para mí es una relación de amistad en campo. Y también la insistencia de poder estar ahí,
cómo crear unos lazos muy fuertes de amistad con los espacios, tanto como con la gente. Pero como te digo, eso es para mí. Yo con los espacios, si yo no quiero a los espacios, no me enamoro de los espacios más hostiles, entonces no puedo hacer investigación. María Teresa, me gustaría que nos contaras cómo es tu ingreso al terreno de investigación, cómo es el tratamiento metodológico de tu investigación y qué herramientas has tomado para poder realizarla. Bien, Andrea, mis herramientas de investigación son, primero que todo, que yo llego a las ciudades y hablo con las autoridades. Hablo en las alcaldías, también hablo mucho con la fuerza pública y hablo con todo el mundo. Pido permiso, yo primero que todo pido permiso. Hago reuniones con mucha gente para presentarle a la gente qué es lo que yo hago antes de hacer una entrevista, o yo hablo con la gente, con un grupo de personas, unos vecinos en las juntas de acción comunal, hablo con el alcalde de las ciudades, hablo con los secretarios de los alcaldes y les cuento las investigaciones. Y cuando yo hablo tanto con estas personas, que son personas con las que mucha gente no hablaría, y yo logro conocer los espacios mucho mejor y entablar unas relaciones mucho más efectivas que me permiten entrar a los espacios. Y sobre todo recorrerlos, porque si tú no los recorres, tú no los conoces. Si tú no los recorres, no conoces las problemáticas únicamente sentado en el escritorio. Tú no las puedes simplemente eliminar. Para recorrer tienes que hablar con las personas y pedir permiso. No sé cuántos antropólogos pidan permiso. No sé cuántos antropólogos hablan con la fuerza pública, pero yo hablo con la policía, les cuento qué es lo que yo hago y así también capto los puntos de vista de la gente más disímil. Y gente disímil tanto que yo no tengo mucho que ver con ellos. Y no es por ponerme de un lado o de otro, sino que me parece interesante, digamos, cómo es esto de que ellos también sepan de mi investigación. Me gusta también saber la percepción que otros tienen de lo que yo pienso hacer. Y entonces yo hablo con ellos y les pido permiso y luego ni me miran. Se les olvida que yo estoy ahí y he entendido que esto es una metodología muy eficaz porque me ha servido mucho. Me ha servido mucho hablar con todo el mundo antes de hacer entrevistas, antes de ir a los barrios, porque apenas me ven, pues miran para el techo. Entonces yo puedo caminar tranquilamente por donde yo quiera. Pero obviamente mis investigaciones son sumamente socializadas con las autoridades, con los alcaldes, con los directores y coordinadores de las áreas, etcétera. Y en ese sentido me parece que es importante que esto sea parte de la investigación, el hablar con otros acerca de lo que uno hace y el hacer muchas presentaciones de la investigación. Yo he presentado la investigación en muchos sitios, aquí en Bogotá, en Medellín y en Barranquilla. Ahora me gustaría que nos contaras con qué comunidades y en qué barrios específicamente trabajas en la ciudad. Claro que sí, Andrea. Yo trabajo con habitantes urbanos que viven igual que yo en una ciudad. Digamos, hay mucha proximidad. Estos habitantes tienen que ir a un lugar a comprar el pan, a comprar las verduras, a comprar lo que se necesita, que necesitan ir a hacer una diligencia, que pagan impuestos. Son comunidades que habitan sus espacios como yo, y esas comunidades habitan barrios específicos en Bogotá. He realizado énfasis, por ejemplo, en el barrio de Los Mártires, en la localidad de Los Mártires, y en la localidad de Chapinero también, en la localidad de Puente Aranda, y un poco menos en Kennedy. En Medellín he realizado investigaciones en algunas comunas, como por ejemplo Santa Cruz, como por ejemplo Belén, y la comuna de La Candelaria, que es el centro de Medellín, y varias otras comunas como Buenos Aires. Todas, como te digo, incrustadas en esta taza de café, que es el Valle de Aburrá, y en Barranquilla he realizado trabajo de campo con muchos vecinos de muchos barrios de las localidades del suroriente y suroccidente. Digamos que esas son las geografías del ordenamiento espacial de estas ciudades. Quería ahora preguntarte cómo es la relación espacio-sociedad, es decir, cómo es la relación entre el espacio que ocupan las personas y las personas en sí mismas.
Bien, Andrea, muy importante la gran diferencia que hay entre Bogotá, Medellín y Barranquilla en términos de las horas del día. Bogotá es una ciudad que se caracteriza por no tener mucha noche, mucha vida nocturna. Medellín y Barranquilla, en cambio, son ciudades que muy bien tienen una vida nocturna, a pesar de lo que sea, de la lluvia, de la pandemia, de las prohibiciones. Hay mucha noche en estas dos ciudades, Medellín y Barranquilla. Y eso es algo maravilloso que hay que rescatar de estas ciudades. En términos de la pregunta que tú haces, precisamente esta es una apropiación maravillosa porque es una relación más con la noche y más con la madrugada. Al contrario que Bogotá es una ciudad en donde hay unas horas del día que se aprovechan mucho más, entonces esas horas del día, esas cronologías diurnas marcan mucho la relación con lo legal, con lo ilegal, con la seguridad y la inseguridad en estas ciudades. Es muy importante como Barranquilla y Medellín son ciudades que están vivas, están completamente vivas de las 10 p.m. en adelante en todos sus barrios, y al contrario que Bogotá, tú tienes que seleccionar unos barrios en Bogotá para evitar la noche. Entonces eso es muy importante para entender la relación entre el espacio y la gente con la que yo hablo, es muy importante para entender el objeto de la investigación, los objetivos de la investigación, que es comprender cómo la gente representa la relación con la seguridad y la inseguridad y cómo se cuida a la gente, cómo cuidan a otros y a ellos mismos. Eso es. Sobre eso quería preguntarte si hay alguna relación entre periodos de gobierno de ciertas alcaldías y los cambios entre las percepciones de seguridad. Para nada, Andrea, no tiene nada que ver, la política no tiene nada que ver con la percepción de la seguridad y de la inseguridad que los ciudadanos, los habitantes de los barrios perciben sus barrios. De acuerdo a lo que he hablado en estos 4 años con la gente, 5 años del 2016 al 2021, se percibe la ciudad igualmente insegura en la mayoría de los casos, independientemente de si es Peñalosa, de si es Petro, o de si es Claudia López, de si es Char, de si es Pumarejo, de si es Fajardo, de si es Aníbal Gaviria, de si es Federico, de si es Daniel Quintero. Nada de eso, nada de política. La gente sigue trabajando por prevenir el cuidado cotidiano, la gente se reúne, tiene muchas esperanzas sobre el bienestar de los jóvenes. En el caso de Medellín, por ejemplo, muchísimas fundaciones, corporaciones fundadas por jóvenes con los presupuestos de lo que se consiguen los jóvenes que se dedican al cuidado cotidiano de la gente joven y de las mujeres, independientemente de la política de quien está en el puesto de la alcaldía. Entonces la gente ya ha aprendido a que el alcalde de turno no le solucionó un problema, no esperan a que le solucionen los problemas ni la policía, mucho menos la policía, en ciudades como Medellín y Barranquilla, que son muy importantes en la organización política del país, pero que son más pequeñas desde el punto de vista demográfico. Entonces digamos que la política ahí está separada, a menos que tú lo preguntes desde el punto de vista de las políticas de seguridad y convivencia. Las políticas de seguridad y convivencia de la alcaldía de Peñalosa son tremendas, son impecables desde el punto de vista de la agencia y conexión con la policía, que es lo que para mucha gente hace seguras las ciudades, no para todo el mundo, no para muchos jóvenes, pero desde el punto de vista de la política son políticas muy gerenciales de la seguridad, muy conectadas incluso con las universidades de Bogotá y del país en general. Además, y lo mismo en Medellín y lo mismo en Barranquilla, pero digamos la diferencia es grande entre la percepción de seguridad que se vive en las calles, en los espacios públicos y lo que la gente piensa que está logrando la administración de turno. O sea que no, nada que ver con la política. Siguen los delitos, siguen los hurtos, siguen las contravenciones, independientemente de quién sea el alcalde, pero hay políticas públicas que indudablemente son mucho más gerenciales desde el punto de vista de la seguridad, la convivencia y la justicia.
¿consideras que hay una relación entre la noción de carencias o exclusiones socioeconómicas y la noción de inseguridad? Sí, es un resultado arrojado de la investigación desde el punto de vista parcial, porque la desigualdad social, la inequidad, la desigualdad socioeconómica tiene mucho que ver con la inseguridad. Porque cuando el Estado no está presente en las localidades, en las comunas, en los barrios, y además esa presencia de las políticas públicas de la seguridad no son visibles para la gente. Se presenta mucha más inseguridad porque la gente sale a conseguirse el diario vivir de muchas maneras, como por ejemplo en las empresas del narcotráfico, en las empresas de extorsión. Entonces, que la gente trabaja en lo que pueda y eso es considerado ilegal e inseguro. Entonces, creo que la desigualdad marca un punto de fricción con respecto a la presencia del Estado, que no es solamente la presencia de la policía, sino la presencia en programas sociales de juventud, de género, que debe implementar el Estado y que tiene la obligación de implementar para que no se presente la inseguridad y para que la gente no tenga la necesidad de vigilar tanto ni comprar tantas cámaras. Porque aquí la tecnología es bastante importante, sobre todo la tecnología que es comprada con la plata, con los recursos del bolsillo de la gente. Entonces la desigualdad socioeconómica es un punto de inflexión bastante importante en la percepción de la seguridad y de la inseguridad y de lo legal y lo ilegal, porque las carencias de recursos, las carencias de oportunidades para los jóvenes, para los niños, para las mujeres, para las mujeres adultas mayores, también marca una diferencia muy grande con respecto a quiénes pueden protegerse y de quién, para decirlo de esa manera. María Teresa, quisiera que nos hicieras una suerte de recomendados teóricos para adentrarnos en el tema de la antropología urbana, de las percepciones de seguridad y juventud. Bueno, yo no tengo muchos referentes teóricos sobre estudios de la seguridad, aunque son unos estudios muy nuevos, pero es importante también pensar en lo que uno puede desarrollar a partir de otras teorías urbanas sobre cómo el espacio y la manera como el espacio representado incide en las percepciones de seguridad e inseguridad. Entonces, en ese sentido, yo podría recomendarte una lectura en las lecturas de Manuel Delgado, que es un antropólogo urbano de Barcelona, y también los trabajos de Carles Feixa sobre los jóvenes y sobre las culturas juveniles, en donde él nos habla muy bien cómo perciben los jóvenes la seguridad y la inseguridad, lo legal y lo ilegal, a partir de unas construcciones sociales que los hacen ver a los jóvenes como inseguros. También Manuel Delgado, desde el punto de vista de cómo los espacios son construidos a partir de unas políticas que construyen los espacios innecesariamente como espacios públicos para algunos usuarios, sin que sea necesario que los espacios sean construidos desde las políticas, sino más bien desde la agencia de la gente. Otras bibliografías importantes, otras fuentes importantes demográficas son los trabajos de Deleuze y Guattari sobre los transcursos en los espacios, sobre cómo los transcursos en los espacios son interpelados por una cantidad de agentes, sujetos que marcan unos microespacios, unas micropolíticas de relación entre lo legal y lo ilegal con los espacios. Lo que es legal para unos es ilegal para otros y viceversa. Y también Bourdieu, con respecto a cómo la seguridad puede crear formas de distinción. Una de las expresiones de la distinción tiene tener cómo cuidarse y pensar unos modos de vida para cuidarse. No todo el mundo se puede cuidar igual. En este momento no sabría qué más recomendarte de lectura, pero yo he investigado estas representaciones de la seguridad a partir de muchas lecturas que no tienen nada que ver con lo securitario, con el universo de la seguridad. También hay un colega que se llama Andrés Salcedo de la Universidad Nacional que ha trabajado muy bien el tema del miedo, y yo creo que el miedo es fundamental para percibir o marcar percepciones en el espacio con respecto a la seguridad y a la inseguridad. Es como unas prácticas de deconstrucción del miedo en los espacios que aseguran unos espectros sensoriales de la seguridad y de la inseguridad. El miedo definitivamente marca esas percepciones de seguridad y de inseguridad, y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de cuando la gente teme
salir a la calle, a recorrer las calles por las noches y crean unas redes de intercambio y de ayuda en las ciudades, en las 3 ciudades en las que yo he hecho el trabajo de campo, unas redes que permiten comunicar a las mujeres para que sean menos víctimas de la inseguridad y de diferentes delitos. Entonces eso es muy importante, digamos, como la teoría de lo transmedia de las redes sociales, también tiene mucho que ver con cómo la gente percibe los espacios. Esto lo trabajó mucho Jesús Martín Barbero en su trabajo que se llama De los medios a las mediaciones. Lo que hago es tomar muchos puntos de vista sobre los espacios que han sido desarrollados por personas que no han abordado estas temáticas de lo securitario, y también obviamente he leído bastante sobre la fuerza pública a partir de una investigación que yo realicé antes sobre la relación entre los jóvenes y la fuerza pública, y para eso es muy importante entender la relación entre la fuerza pública y el terror que se genera a partir de la manera como son percibidas las masculinidades de la fuerza pública. Esta investigación anterior me ha servido a mí para entender todo este universo de los espacios seguros o inseguros desde el punto de vista de la gente, de lo popular, que antes no era tan importante, pero ahora lo es, por la alta inversión que hacen los estados en prevenir la inseguridad, por la alta inversión que hacen los estados en vigilar a sus ciudadanos. Entonces me parece que para pensar la seguridad, la inseguridad, es mucho más importante leer en lugar de estudios sobre lo securitario y sus políticas, leer mucho más los trabajos sobre los clásicos del espacio público, y de ahí la importancia de leer cómo se recorre espacialmente lo cotidiano. María Teresa, muchas gracias por darnos esta orientación teórica. Por otro lado, si bien no ha sido concluida la investigación, ¿qué resultados iniciales ha arrojado hasta el momento? Bueno, Andrea, los resultados que los he divulgado en congresos desde 2016 han estado relacionados precisamente con lo que te estaba hablando, que es la seguridad y la inseguridad, desde el punto de vista de la gente en los barrios, mientras construyen unos espectros de sensibilidades, de tactilidad, unos espectros sensoriales que son importantes para entender lo más esencial del temor a ser atacado, a perder objetos. Son como unas capas, unas auras que cubren la relación entre las personas, en donde esas relaciones son entendidas como seguras o inseguras, simplemente de una manera arbitraria, porque los espacios son narrados desde lo que se defiende. Es importante entender que como resultado de esta investigación, los sentidos marcan los espacios y eso construye una conciencia sensorial. Este aspecto sensorial es muy importante de entenderlo a partir de un filósofo, de un crítico de la cultura que se llama Walter Benjamin, que trabaja mucho esto de las sensibilidades que se construyen en los espacios, y ahí a través de la historia. Además, en su crítica de la historia a través de la técnica de la reproducción mecánica, esto es mucho lo que pasa en esta historia cotidiana de la inseguridad, que es como la gente cuenta estos sucesos estremecedores de una manera sensorial. El miedo es sensorial, tiene olfato, tiene gusto, tiene tacto, tiene visualidad. Entonces todo esto se representa en los espacios, en las calles, en las casas mismas, en los espacios privados, y esto tiene un sabor, un olor, un paisaje. Y este es uno de los resultados de la investigación, que es cómo yo entiendo esto desde un inconsciente de la seguridad y de la inseguridad. Ese es uno de los resultados de la investigación. Perfecto, María Teresa. Muchísimas gracias por compartir hoy tus avances de investigación para Mapas Parlantes. Sí, Andrea, de acuerdo. Muchas gracias por la retroalimentación y también por la invitación a producir este podcast para el Grupo de Antropología Social del ICANN. Hasta luego.
oyentes, este programa es una iniciativa de divulgación del área de antropología social del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Hasta una próxima emisión. Hoy contamos con las voces de María Teresa Salcedo y Andrea Montoya. guiones, producción y realización. Andrea Montoya. Créditos musicales. Serge Cuadrado, Happy Swing. Monologue Rockstars, At the Restaurant. Til Paradiso, Cruz Farchief in their Lunch. Lobo Loco, Conversations. Quetzal, Flow Right. Tritation, Kleptoctonic Swing. Y yo, su humilde servidor Miguel Rincón, el pregonero del siglo XXI.